Bienvenido a esta nueva sección y en esta clase vamos a hacer lo que nos hemos estado preparando para hacer desde hace ya varias clases, que son las fórmulas para poder calcular si este ingrediente se encuentra en esta receta y así. Esta fórmula, como te dije, va a ser una fórmula anidada, va a contener tanto la fórmula coincidir como la fórmula indirecto. Primero te voy a mostrar cómo haremos para trabajar con una referencia a las recetas y cómo se construye el nombre para poder hacerlo. Vamos a hacer primero la fórmula coincidir, que sería básicamente el corazón de esta fórmula. Vamos a abrir paréntesis, nos pide que elijamos el valor buscado, va a ser entonces en este caso el de este valor elegido en el desplegable, punto y coma. ¿Dónde lo vamos a buscar? Pues lo vamos a buscar en la receta sándwich de tocino, que es la que corresponde a esta fila, dentro de la columna A. Entonces seleccionamos allí, punto y coma, y luego elegimos si queremos que sea una coincidencia de qué tipo, exacta. Cerramos paréntesis y ya tenemos entonces esta primera fórmula que nos dice que tocino sí se encuentra en sándwich de tocino, lógicamente, y que está en la fila 6. De hecho, si vamos entonces a esa receta, encontraremos en la fila 6 que está el ingrediente tocino. Volvemos al recetario. Vamos a reproducir ahora, la voy a volver a escribir esta fórmula para que veas una cuestión. Igual, coincidir, abro paréntesis, busco nuevamente la celda E4, luego elijo la matriz buscada, voy a chile con carne en este caso, elijo la columna A, punto y coma 0 para coincidencia exacta, cierro paréntesis y cuando doy enter me dice error porque en la receta de chile con carne, si nos fijamos, tocino no se encuentra. Entonces por ahora está funcionando bien esto de saber si se encuentra allí o no. Pero tenemos que desplazar esta celda, en este caso unas 5 por 7, 35 veces. Así que vamos a encontrar fórmulas que nos permitan desplazarlas, porque incluso podríamos necesitar hacerlo en tablas mucho más grandes. Entonces no es la idea que lo hagas manualmente a todo porque te va a tomar muchísimo tiempo. ¿Cómo haríamos esto? Te voy a mostrar que si yo aquí elimino el símbolo de igual y lo hago en las dos fórmulas, ahí las tienes a la vista. Bueno, a ver, las dos empiezan con coincidir, las dos empiezan con E4, las dos terminan con la fila AA y las dos terminan con 0. Lo único que cambia en estas dos fórmulas es la dirección de la hoja en la cual se tiene que fijar Excel para encontrar la coincidencia. Fíjate que el nombre, en ambos casos, vamos a ver si podemos eliminar todo lo que está antes y lo que está después. Fíjate que el nombre empieza y termina con apóstrofe, pero eso lo ves en la barra de fórmulas. En la celda propiamente dicha no ves el primer apóstrofe, solo ves el último, pero eso no quiere decir que esté allí. Está, pero recuerda que Excel, como hemos visto en el nivel básico, trata al apóstrofe inicial como la orden de mostrar lo que sigue como un texto, aunque sean letras, aunque sean números, aunque sean fechas, etc. Bueno, tenemos que tener en cuenta que para construir en una referencia indirecta, donde querramos concatenar diferentes variables para llegar hasta el destino que queremos, al construir el nombre de la página debemos incluir los apóstrofes. Entonces, vamos a borrar esto, era solamente para mostrarte eso, que los nombres siempre tienen apóstrofes, si no, no te van a funcionar las referencias. Y ahora lo que vamos a hacer es construir la referencia, que va a ir luego en indirecto. Entonces ponemos aquí igual, vamos a poner, abro paréntesis, para poner un apóstrofe dentro de los paréntesis y cierro el paréntesis. Ahí estamos diciéndole a Excel que la referencia empieza con el signo de apóstrofe. Hacemos un ampersand para concatenar. Lo que sigue es la palabra que se encuentre en esta celda, o sea, el nombre de la página, porque en todas coincide. Aquí dice sándwich de tocino, que es el nombre de la hoja donde se encuentra la receta en la cual vamos a querer buscar. Vamos a querer que esta referencia la podamos desplazar hacia abajo para poder pasar a la fila 6, a la fila 7, pero que nunca se cambie de columna cuando lo arrastremos hacia la derecha. Entonces con F4 lo apretamos 3 veces para que sea absoluta la columna, pero relativa la fila. Ampersand para pasar a lo que sigue. Ahí ya tenemos el apóstrofe, el nombre de la hoja. Luego vamos a poner entonces comillas para poder poner allí un apóstrofe, que es el que cierra el nombre de la hoja, luego el signo de admiración, que también está al finalizar el nombre de la hoja, luego el nombre de la columna es A, dos puntos, A. Recién ahora puedo cerrar la comilla, y si doy Enter, tengo construida aquí la referencia, en formato de texto por ahora, a la cual yo me voy a referir cuando construya la fórmula indirecto. Entonces, fíjate que si yo desplazo esto hacia abajo,
funciona y en todos construye ese nombre que yo voy a necesitar más adelante. Esta última yo la había dejado con el A1 allí, si recuerdas. Esto era simplemente para que puedas ver cómo se construye el nombre de las hojas. Entonces ahí está con el apóstrofe, con el signo de admiración y luego en la referencia a la celda. En este caso usamos la columna, así que no lo vamos a necesitar más, lo vamos a borrar. Muy bien. Tenemos entonces ahora ya esta construcción. Vamos a hacer el siguiente paso entonces, que es meter esto dentro de una fórmula indirecto. ¿Y para qué vamos a usar la fórmula indirecto? Para poder construir el nombre de la matriz en la cual hay que buscar el valor buscado. Entonces, indirecto, cerramos el paréntesis al final, ya lo tenemos incorporado, le damos Enter. Ahora nos da un resultado que por más que yo lo traslade hacia abajo te va a desorientar un poco, nos dice directamente nombres, no te preocupes por lo que dice ahora, este es solo un paso. El siguiente paso es meter este indirecto, que es la matriz donde vamos a buscar, en una fórmula coincidir. Y ahora sí todo va a cobrar sentido. Coincidir, primero el valor buscado, que va a ser el que se encuentra en la cabeza de la columna. En este caso tenemos tocino, pero eso puede variar, la cuestión es que sea la celda E4. Punto y coma. Vamos a querer que la celda E4, cuando arrastremos esta fórmula hacia abajo, permanezca siendo la misma siempre. Entonces la vamos a hacer absoluta con F4. Y ahora sí, por más que nos desplacemos hacia abajo, va a seguir estando en la fila 4. Lo que sí vamos a querer que la fila E se modifique cuando desplacemos esta fórmula hacia la derecha. Así que deberá ser relativo absoluto. Seguimos presionando F4 hasta encontrar esa, que es la siguiente. Relativo E absoluto signo $4. Aquí tenemos entonces el valor buscado. Lo que sigue es el indirecto, que básicamente es la matriz donde vamos a hacer la búsqueda. Punto y coma. 0 para tipo de coincidencia exacta. Cerramos el paréntesis, le damos a Enter y ahora nos dice que tocino está en la fila 6, en sándwich de tocino. Desplazamos esto hacia abajo y nos muestra que en esta y en esta y en esta no se encuentra, en estas dos tampoco, pero sí en desayuno inglés tendríamos tocino en la fila 6. Vamos a ver, desayuno inglés, fila 6, tocino, perfecto. Vamos a desplazar ahora todas estas fórmulas hacia la derecha y ya se ha completado según estos elementos que hemos elegido. Vamos a centrar esto un poco. Ahí está. ¿En cuáles se encuentra, por ejemplo, frijol riñón? Si se encuentra en chile con carne, en la celda 7. Yo puedo modificar estos ingredientes y a medida que lo voy haciendo, me va diciendo en cada receta si se encuentra o no y en qué lugar. Esto es todo por esta clase, que creo que ha sido suficiente. Hemos podido construir la fórmula que nos dice si está o no está y en qué celda está. Pero para que esto sea más útil, en la siguiente lección vamos a aprender a hacer que estos datos se transformen en directamente 0 o 1 para poder con eso hacer luego nuestras cuentas. Te prometo que esta ha sido la lección más larga de la sección, las demás van a ser más breves. Te espero en la próxima.